Muy buenas tardes a todos. Eh, Tengo 8 años, un mes y 2 días. Estamos cumpliendo el día de hoy. Un fuerte abrazo reciban de nuestro capítulo de Proceso Americano Don Joaquín número 2. Hace pues allá casi 6 décadas nací en un pueblo de Corocelí, El Paraíso. Pues de un pueblo histórico donde pues empezamos a tener nuestra vida. Empecé a enterarme de lo que realmente éramos una familia considerada de la mejor del pueblo. Empecé a trabajar desde muy pequeño con muchas responsabilidades. A mis 5 años pues ya empecé a trabajar, ¿verdad? Pero siempre una persona anciana nos pregunta y dice, pero ¿de qué puede trabajar un niño de 5 años? Trabajaba cuidando a un niño de unas personas que tenían dinero. Yo tenía que cuidar a aquel niño, andarle amarrar con sus zapatitos, que no se cayera, ver un triciclo. Y es ahí donde a veces suceden cosas que nos sorprenden. O sea, Dios nos sorprende, ¿verdad? Porque la misma necesidad que algunos tenemos, pues se vuelve una habilidad. Yo era una persona descalzo, o sea, no usaba zapatos, y yo podía bien amarrar los zapatos de otro niño, porque esa era una habilidad que yo debía tener para poder tener ese trabajo. Y así empecé, ¿verdad? A ser una persona considerada como desde niño, pues a aportar a la casa, ¿verdad? Empecé a vender también, a vender con un casito en el brazo. Empecé tenía un contrato, por así decirlo, de llevarme agua a un taller de zapatería y un taller de talabartería. Después de hacer todas esas labores, iba a la escuela, iba a la escuela a hacer todo eso, y pues en todos lados yo tenía que estar viendo cómo subsistía, de qué manera obtenía comida, de qué manera cómo generar algo de ingreso para poder sobrevivir no solamente yo, sino que también poder ayudar a mi mamá, a mis otros hermanos. Y al mediodía, en aquel tiempo eran dos horarios, ¿verdad? Dos jornadas que se iba a la escuela. Entonces al mediodía iba donde la maestra que me daba clases a hacer trabajos de barrer, de trapear, de lavar losa, y ahí pues me daban la comida. También iba a hacer labores de darle comida a una gallina, a unos cerdos. Y esto siempre me causa un poco de risa cuando cuento esto de los cerdos, porque a los cerdos le daban, en aquellos tiempos les traían plátano de allá de tela. Los maestros eran de allá y cuando iban allá pues les traían plátano, ¿verdad? Y eso eran mejor que los plátanos que caminan vendiendo ahora en un carrito por ahí, ¿verdad? Entonces yo apartaba una porcioncita de darle a los cerdos para comer yo también para llevar para la casa. Y eso causaba risa y como bullying pues de los hijos de los maestros para ellos. Decían, no sean, con estas palabras, no sean así chanchos, me decían que la comían para los cerdos. Yo no podía poder dar fricción con ellos porque entonces perdía la camisa. Yo así de pensamiento decía, si supieran el hambre que yo anduviera aquí, que ellos anduvieran el hambre que yo ando acá, entonces cambiarían su opinión. Y así fui, ¿verdad? Fui pasando, ¿verdad? Creando más habilidad de acuerdo a las necesidades que iba teniendo. En la escuela pues iba a semanas, de repente en un mes faltaba una semana para ir a trabajar y poder generar un poco, y así ir subsistiendo. Fui viendo que padres, ¿verdad?, iban con sus niños a los actos cívicos, escuchaba yo que les decían una palabra de amor, miraba yo que les daban aliento, que les daban una sobadita de cabeza, una caricia y todo. Y se digo, ¿por qué no puedo tener eso? Y miraba a los niños bien calzaditos y todo, y yo pues descalzo con unos chorcitos, pero ya me iba fijando todas esas cosas, y eso fue creando como un poco de frustración en mí, pero me fui enterando también de que aquellos niños no eran tan listos así como era yo. Entonces decía, pues ya fui estableciendo una diferencia. Bueno, que tienen estas cosas, pero yo tengo estas otras. Y entonces, de ahí es donde nació la situación de que yo empecé a ver de que yo era más inteligente que ellos,
Y entonces empecé a generar dinero también con mi inteligencia, haciendo cosas de los niños que tenían dinero y que eran, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, pues calificarlos así por ser adjetivos, de que eran un poco haraganes, ¿verdad? Y entonces por ahí empecé. Y ya vi yo que por ahí había una vía donde yo podía producir y me fui por ahí. Me fui por ahí, ¿verdad? Pero siempre pues con la mente en aquella hora creando un poco de frustración en mí por las situaciones que se iban dando y que eran bien notorias entre personas y otras. Pero cuando Dios está en nuestro camino, aunque nosotros no lo determinemos y los propósitos de Él están ahí con nosotros, no hay nada que lo pare aún, no hay nada que lo detenga, no hay nada que le impida lograr esas metas que uno se desea fijado, ¿verdad? Porque yo dije, a raíz de tanta situación que pasábamos, los echaban de una casa para otra y andar con aquel montón de cosas, jalándolas para un lado, para el otro. Eso, aparte de que creó una frustración en mí, pues también hizo que yo sintiera que había una necesidad de que yo me fijara una meta, de que yo me fijara en una perspectiva. Y es ahí donde entonces yo dije, o sea, yo tengo que llegar a ser un profesional de éxito. No solamente un profesional, porque algunas veces podemos ser muy profesionales, pero no somos exitosos. Y desde niño entonces yo dije que yo voy a ser un profesional de éxito. Y fue así, pues, que dije yo, lo primerito que yo voy a hacer cuando yo sea un profesional va a ser comprarle una casa a mi mamá para que mi mamá ya no vuelva a estar así, porque eso causaba una tristeza cuando ya y no eran buenas casas, pues no, que casas que cuando hacía aire las tablas se movían, sí, porque ya estaban podridas y los clavos ya podridos y flojas las tablas, entonces eran casas, ¿verdad? Muy deplorables. Pero de ahí pues de ahí nació y entonces ahí es donde yo empecé, ya me enteré de que una cosa de que inteligencia tenía, que lo único que me faltaba era la otra parte, que ya la iba generando así como le expliqué, ¿verdad? Y entonces empecé, aunque estuviera así, trabajando días y otros días, pues, yendo a la iglesia, se me presentaron problemas, claro, muchos problemas, pero les hablaba de los propósitos de Dios, los propósitos de Dios están ahí con nosotros, no hay nada que los pueda detener. Tuve un accidente, ¿verdad? A mis 11 años, en mi ojo derecho, porque yo iba a trabajar a corrales para poder conseguir un poquito de leche, a los rastros municipales para poder conseguir una entraña, una víscera que está pegada ahí por el hígado, cuando cortaba mis dedos y un montón de cosas, ¿verdad? Que me las pegan hasta por punto los encuentros más grandes. Pues en un corral, mi hermano accidentalmente me dio una pera en mi ojo derecho. No me trajeron a Categoría para tiempo, porque no había dinero, no querían, no había piso. Hicieron una recogida y me trajeron, y el doctor dijo de un solo, este ojo está perdido. Imagínense esas situaciones que yo vivía y que alguien me diga, no, pues aquí venías con dos ojos, pero te va haciendo lo común, ¿verdad? Entonces, pero son situaciones que de una u otra forma Dios nos va poniendo ahí, nos va pidiendo, y en vez de entristecernos, en vez de que la frustración crezca, más bien nos fortalece, más de personas buenas, más de personas que después ya no nos detiene nada, no nos asusta nada, y nos volvemos personas aún más luchadoras todavía. Porque eso, pues, inicialmente me asustó, y lógicamente sentí miedo, pero ahí mismo Dios puso una situación para hacerme saber de que yo era una persona querida, porque yo creía que nadie me quería, porque ni mi mamá me abraza, ni mi mamá me dice una palabra de amor. Entonces Dios utilizó a compañeros míos de aula, compañeros vecinos de aula, con pedacitos de papel así, donde me mandaban con mi mamá, yo interno en el materno infantil, y me escribían, te queremos, pronto vas a estar aquí, te extrañamos, y cosas así, ¿verdad? Sabemos de que vendrás mejor. No eran el montón de palabras, eran palabritas, ¿verdad? Una sola palabra, aquello hizo que yo sintiera que yo era querido por las personas, porque yo creía que nadie me quería. Eso más bien entonces despertó en mí un interés, yo me sentí importante, me sentí importante. Y miren, esa fue la primera actuación que yo empecé a sentir de Dios, pero en aquel tiempo yo no lo entendía, porque lógicamente
no tenía Dios en mi corazón. Pero al final, después cuando ya empezaron, ¿verdad? Que después de la operación, entonces empezaron a hacerme mediciones, ahí también sucedió algo que solamente Dios lo pudo hacer. Porque ya el especialista había dicho que no se podía hacer nada, pero después de la operación el especialista dijo, les tengo una buena noticia. El ojo no se perdió absolutamente todo, solamente perdió la visión de la parte física y gastar. Entonces ya no iba a andar yo con ese defecto en mi ojo, causó una segunda alegría ya en mi estadía tanto tiempo ahí en ese materno infantil. Y entonces yo después lo que quería era salir porque ya decía, pucha, no perdí el ojo, gente me quiere, yo quiero ir a ver el rostro de aquellas personas, a ver si es cierto, como me decían, no, papelitos, me lo van a demostrar también. Y así, yo salí contento. No salí, aquella frustración se terminó y empecé, seguí, ¿verdad? Estudiando, seguí, no me detuvo. Pasé después a lo que era la secundaria, siempre también trabajando, estudiando, y así fui logrando todo aquello que yo me había propuesto de niño, fui lográndolo, me convertí en un profesional, y sí que empecé a tener éxito desde el inicio, porque solamente, bueno, pues no me recuerdo algún día en mi vida haber estado sin trabajo. Siempre tuve trabajo de los diferentes, de los diferentes, ¿verdad? Amigos, por haber de acuerdo al nivel que yo venía teniendo. Y entonces empecé a trabajar en una empresa azucarera, ¿verdad? Donde logré pasar varios niveles. Ahí me empecé a obtener, ¿verdad? Esa experiencia suficiente ya como profesional. Me fueron preparando en muchas cosas, y ahí, ¿verdad? Yo compré la casa que yo había dicho a mi mamá, fue lo primero que compré. Me casé, porque eso es lo que uno empieza a buscar cuando ya se está estableciendo, ¿verdad? Ya como persona, económicamente, ya como profesional. Pero también me impregné de todas esas cosas malas que hay en el mundo, porque mi mamá, me crié solo con mi mamá, pero fue como criarse con dos padres a la vez. Mi mamá era muy estricta y lógicamente no podía hacer cosas allá en el mando de ella, ¿no? Hasta después, cuando ya estaba lejos, ¿verdad? Cuando ya era un profesional y todo, aunque me daba pena siempre que me viera haciéndolas, pero ya era más tranquilo. Empecé a consumir alcohol, empecé a consumir drogas, empecé a andar con una y con otra mujer aún ya casada. Y empecé a darle resto de problemas a mi familia, ¿verdad? A mis hijos. No valoré ese tiempo que Dios me da, la capacidad que Dios me da para poder darle a mis hijos lo que necesitaban, y aparte de eso, pues también brindarles ese tiempo que como padres ellos necesitan, nosotros mismos también necesitamos. Pero yo no aproveché eso, sino que empecé a hacer otro montón de cosas. Pues perdí ese matrimonio, lógicamente, porque en algún momento lo pueden querer mucho a uno, uno puede ser muy importante como uno se las cree, ¿verdad? En ese momento, y la verdad es que no es nada. Eh, Perdí mi matrimonio con seis hijos, y seguí todavía empeorando. Hace poco platicaba con usted, ¿verdad? Que me trajeron en el 2010 aquí a Cebuines a un capítulo. Pues ahí una muchacha que quería que yo cambiara me trajo ahí a un amigo, le dijo, hasta que fraterno que está desaparecido. Yo solamente vine unas 5 veces, por eso es que yo les contaba, me acuerdo que mi llegada a fraternidad es en 2 etapas. Llegué ahí, pero no, ahí todavía no andaba, para creer en Dios y todas estas cosas. Vine 5 veces y después me desaparecí. El Señor en aquel tiempo lo que habían eran unos mensajitos de texto, ¿verdad? Unos vídeos que les decían cuando yo escuchaba aquel teléfono que decía, este es don Fernando que me está llamando. No, ya no. Entonces, seguí en lo mismo. Después, pues Dios tuvo a bien poner una persona en mi camino, ¿verdad? Un estudiante de medicina, que ahí pues logré controlarme un poco.
La dejé aquel tiempo y me volví a ir al mundo otra vez. Y en ese lapso de tiempo, pues conocí a esa persona y es mi actual esposa, en la que tenemos 2 hijos. Y miren, cuando hablo de los propósitos es porque yo sé que mi vida ha sido llena de propósitos en todas las instancias, en todos los momentos. Yo yo tengo una empresa, ¿verdad? Donde presto servicios administrativos, financieros. Y entonces, una señora que yo ni sabía que también ella era coordinadora de un capítulo de damas. No sabía, ella es la abogada, ella es la que me hacía los asuntos legales, ¿verdad? De la compañía. Y entonces, yo decidí un día, ¿verdad? Contarle que yo estaba con la intención cambiar, de cambiar y que Dios había hecho que yo fuera a un capítulo, fue el día lunes, ¿verdad? Que a mí me invitaron a mi segunda etapa. Y yo tengo que contarle a ella. Dice que yo estoy cambiando y yo hice esto y hice lo otro. Entonces, ¿sabe qué me dice? Yo le aconsejo, me dice que tiene que llevar a su esposa también, porque si no, su esposa ya sabe qué clase de persona es usted y no le va a creer, no le va a creer. Entonces, ay, yo, pero y es que a la fraternidad pueden ir mujeres también, porque yo con un día de haber ido, yo andaba, sí, me dice, pueden ir mujeres. Ay, yo, pero ¿y dónde es? Yo soy coordinadora, me dice, de un grupo de damas. Entonces, llamémosla ahorita. Bueno, llamémosla. Entonces, por eso es que mi esposa solamente es, o sea, yo soy un día mayor de estar en la fraternidad que mi esposa, porque yo fui un día lunes, nosotros nos reunimos los martes, me dice. Los martes, hay que iría mañana. Y llamémosla y le hablamos, ya le expliqué. Mi esposa no sabía que yo había ido a un capítulo porque no le quería contar, porque ya no creía en nada. O sea, le había mentido tanto que ya no me creía nada. Entonces, así fue que Dios tenía el propósito de que yo llegara, que también ella llegara, y así pues entonces no crear esa fricción de decir yo ando en el camino bueno y que no le crean, porque eso crea pues un desánimo, eso crea también una falta de interés de seguir uno en un camino. Y miren, así empezamos, ¿verdad? Con esa nueva familia que Dios me había puesto ahí. Di el paso yo y también di el paso ella. Es así como yo fui entendiendo, sea, que ese cambio que yo venía teniendo ahí, permití en determinado momento que Dios entrara en mí y así empecé lleno de entusiasmo, lleno de muchos deseos, porque no había logrado yo, por más que prometía, apartarme de todas esas cosas que yo venía haciendo y solamente Dios lo podía hacer. Como les repito, ya en el entusiasmo empecé a trabajar, ¿verdad? En el capítulo expreso americano número 2. Y ahí, pues rápidamente fui a un Sahel. Esa fue mi manera de encontrarme con esa nueva vida, mi manera de encontrarme con el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que toda la honra y toda la gloria sea siempre para Él. Me mandaron a un Sahel, no tenía ni 2 meses de haber llegado yo o sea, haber sido 2 meses de haber llegado al capítulo, cuando fui a un Sahel, y allí fue donde me pude ir a enterar lo que realmente era un hombre de valor, lo que realmente, ¿verdad?, debí haber hecho yo por mis hijos, la oportunidad que Dios me brindó de haberlos tenido en momentos buenos en la parte económica, momentos buenos en la disponibilidad de tiempo, porque algunas veces no solamente por los vicios, nosotros despreciamos esos tiempos, sino que algunas veces también por los trabajos. Y el mismo trabajo pues nos genera un bienestar económico. Ahí yo logré entender de que un hombre de valor, el concepto que yo tenía era, porque yo caminaba en pistola, que no era más fácil que se me olvidara ponerme un calcetín, que la pistola en la cintura, y era una persona, como decimos en el argot popular, de pocas pulgas. Una persona que tomaba y drogaba y todo, si alguien me quedaba viendo, tenía problemas.
¿Qué pasó? Ese era yo, ya me enteraron de que hombre de valor era una persona, ¿verdad?, que valoraba a su esposa, que valoraba a su madre, que valoraba a sus hermanos, que valoraba a sus hijos, que sabía entender que sus hijos lo necesitaban y que no solamente necesitaban su dinero, que no solamente necesitaban que le diera, que estuviera en escuela, que estuviera su comida, sino que esas otras cosas que no se compran con dinero. Hay tantas cosas, voy a entender de que yo no solamente porque estaba en un nivel profesional, en un nivel económico considerable, podría yo entonces interceder o podría yo querer mandar a otras personas a como yo quería. Tantas cosas, ¿verdad?, que va uno a entender allá, y cuando recibe al Espíritu Santo va entendiendo todas esas equivocaciones, va entendiendo de que no solamente por la fuerza, que es mejor el diálogo, que es mejor el entendimiento, que es mejor ese amor que solamente podemos dar cuando Dios está dentro de nosotros. No ese amor hipócrita, ¿verdad?, que yo decía antes tener, y que tenía que hacer las cosas tal y como yo decía. Vine una persona totalmente cambiada y vine a enterarme de que cosas que uno podía hacer, aún teniendo el nivel económico que yo decía, y todas esas cosas que yo me creía, yo no las podía lograr. Y Dios, sin mucho, ¿verdad?, sin andar con tanto protocolo, las podía hacer. Vine a enterarme cuando regresé de Israel, llegué a mi casa y empecé a ver desde la entrada del portón de estacionamiento hasta arriba, hasta un salón donde yo antes lo utilizaba para un karaoke, donde desvelaba a mis hijos, desvelaba a la gente. Empecé a ver llenos de rótulos, ¿sí, verdad?, rótulos que me daban ánimo, me decían: eres un guerrero, sabemos de que no volverás atrás, sabemos de que seguirás adelante con esa intención que viene lleno, que ya Dios no te dejará regresar, y tantas cosas que fui leyendo, y lo más bonito cuando terminé de llegar al final, ¿verdad?, del salón, es que ahí vi a todos mis hijos, ¿verdad?, que yo perdí en mi ex matrimonio, con los dos chiquitines que yo tenía en ese momento. Eso yo no lo pude haber logrado, ¿verdad?, ni con dinero, ni con tantas cosas que yo creía que se podían hacer las cosas. Eso me lo hizo Dios, porque no había una relación con la familia actual, con la anterior, que yo la pude haber cambiado. Ese cambio que yo ya estaba obteniendo fue el que hizo que las familias se unieran, y así pues yo poderlas ver así de cerca. Eso causó una gran alegría en mí. Eso fortaleció mi alma, fortaleció mi corazón para poder seguir adelante. Eso fue algo muy importante, ¿verdad?, que me sustentó, no para no echar a pensar como antes, que solamente eran unos días el cambio y que después entonces ya íbamos para atrás. Seguí, ¿verdad?, con mucha alegría, porque ya sabía que la familia después se llevaba muy bien. Seguí trabajando, porque sí, tenía muchos deseos. Trabajador siempre fui, lo que pasa que era en el lugar equivocado. Y al cumplir un año, en el mes de agosto, ¿verdad? El mes de agosto yo ahora lo considero un mes muy importante, un mes de mucha cosecha, un mes que me llena de mucha alegría, porque en agosto fue cuando yo llegué a la fraternidad. En agosto fue cuando yo nací, ¿bien? Y cuando yo estaba cumpliendo un año de haber llegado al capítulo de Preso Americano Toncontín número 2, fue cuando fui invitado para participar a la Dirección Nacional de Capacitación. Solamente tenía un año y me hacían falta muchas cosas que aprender, muchas cosas que entender de la fraternidad, y aún así
tuve el valor de decir que sí, ¿verdad? Que iba a ir a la Dirección Nacional de Capacitación a formarme como un capacitador. Y ahí empecé a entender también que cuando le abrimos las puertas, cuando le abrimos el corazón a Dios, vuelvo a repetir lo que les dije al inicio, no hay nada que lo detenga, no hay nada que lo detenga. Estuve los primeros 3 meses, porque posteriormente hubo cambio ahí, ¿verdad? La persona que estaba como director nacional de capacitación en ese tiempo, sus palabras fomentaron una confianza en mí, penetraron en mí también tanto que si no hubiesen sido puras palabras, todo lo que sucedió posteriormente, pues quizás el día de hoy yo no estuviera acá contándoles a ustedes los logros que yo he tenido, tantas cosas que pasé. Él dijo, miren muchachos, nuevos, pues ahí habíamos muchos, miren muchachos, ya va a haber un cambio. Si yo no quedo director nacional, ustedes siempre tienen que quedar aquí, ustedes siempre tienen que seguir con esos deseos, tienen que seguir con esta misma fuerza que ustedes han estado, sin importar la persona, porque ustedes no andan siguiendo personas, ustedes andan siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y eso también que nos quede claro a nosotros, ¿verdad? A todos los que hoy estamos aquí. Cuando vinieron las elecciones, entonces sí, pues como él lo pensaba, hubo cambio. Y entonces yo empecé a tener, ¿verdad?, muchas dificultades con la nueva persona que pusieron por diversas situaciones. Pero la palabra de este fraterno, ¿verdad?, que nos dejó ahí a nosotros, que nosotros no andábamos siguiendo a personas, sino que a nuestro Señor Jesucristo, eso hizo que yo soportara muchas cosas que antes no hubiera soportado, pero ni una. Y así pues, entonces fui, ¿verdad?, pasando muchas dificultades, ¿verdad?, por falta de entendimiento, porque aunque andemos en las cosas de Dios, siempre hay dificultades entre una persona y otra, de repente pues no pensamos igual que una o no tenemos esa química. Y entonces cualquier cosa, el enemigo está por ahí por querer separar a una persona de la otra, sabiendo que con eso va a crear un distanciamiento, va a crear una separación y por ende, pues lógicamente ya separados somos más débiles, ya separados entonces unas personas vuelven de donde vinieron, otras pues continúan. Eso dependiendo de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues logré pasar todas estas situaciones y el propósito de Dios es que yo siguiera allí. Y había una persona que me conocía muy bien, una persona que me conocía muy bien ahí, el demás grupo pues no me conocía mucho. Y necesitaban poner una persona que fuera la administradora del equipo, y es por ahí donde Dios empezó pues a ponerme para yo irme fortaleciendo, irme quedando, y así irme olvidando de aquellos tiempos. Esa persona me recomendó porque como necesitaban poner una persona como administradora, entonces él les dijo, yo conozco a fulano, que el señor Pelón que está ahí, ese deberían de poner. Y es así, pues entonces como yo fui quedándome ahí en la Dirección Nacional de Capacitación, en ese momento fui quedando como administrador y posteriormente fui elegido como coordinador, como coordinador. Yo les cuento todo esto para que ustedes vean todas las fases, ¿verdad?, todas las cosas que nosotros debemos de pasar y entender que cuando su Hijo está con nosotros, vamos a ir contra tantas dificultades, vamos a ir contra cosas que nosotros mismos creemos de que no somos capaces de desarrollarlas, pero con Él ahí no nos detiene nadie, no nos detiene nada ni nadie. Y imagínense, ahí había pues tanta gente con mucha experiencia. Yo solamente tenía apenas ni 2 años, y ahí había gente con mucha experiencia, gente de 10 años, de 15 años, de 20 años.
Y personas que están en la Dirección Nacional de Capacitación ya tenían varios tiempos también de estar ahí, ¿verdad? Yo todavía no estaba graduado como un capacitador, porque me hacía falta, todavía hay mucho que aprender, pero los planes de Dios eran de que yo fuera el coordinador. Y entonces dije, pero yo, ¿qué voy a hacer con esta gente? ¿Cómo voy a ir yo a quererle enseñar a alguien que yo creo que él sabe más? ¿Cómo voy a ir yo a enseñarle a esta persona de que por experiencia, ¿verdad? Si estuviéramos en la militar por tiempo, yo tendría que, ¿verdad? Que guardarle un respeto, y cómo voy a ir yo a decirle que yo le voy a enseñar. Pero Dios y nuestro Señor está ahí y le va uno diciendo, le va dando las pautas, y yo, ¿cómo voy a hacer con esta gente? Pues entonces, el día de la reunión, ¿verdad? Para empezar a ver cómo vamos a seguir con nuestro trabajo, nos reunimos y en la primera diapositiva que yo puse ahí fue aprendiendo todos de todos. Orando yo, me vino esa idea y así pues entonces empezamos a trabajar todos como un equipo, ¿verdad? Porque aquí estamos Dios nos pone en un puesto, pero es para que coordinemos, es para que direccionemos, no es para que, como allá, ¿verdad? En la parte secular, que el jefe, entonces voy a mandar al otro que está inmediatamente inferior, o tengo que guardarle mucho respeto al que está inmediatamente superior. Eso yo lo he tenido muy claro, de que solamente es para que nos organicemos, para que crezcamos, para que llevemos todo lo que Dios nos manda, que lo podamos hacer saber a otras personas, y con ello traer muchas personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esa forma fue la que Dios utilizó para que entonces yo fuera afianzándome, ¿verdad? Con mucha más confianza en las personas. Y así, miren, yo fui creciendo tanto dentro de la fraternidad y también en mi vida secular, porque realmente pues yo no llegué aquí a la fraternidad como he escuchado la mayoría, ¿verdad? Que hasta que ya están como decimos, pues ya están reventados, que ya están a tope, entonces buscan. Yo, pues gracias a Dios, no fue ese mi caso, pero igual fui entendiendo de que si yo continuaba sirviéndole a Dios, pues iba a ir creciendo en amistades. Me fueron sucediendo cosas increíbles, cosas impresionantes en la parte secular, ¿verdad? Y lo que les voy a contar, porque esto no sea los apartemos de las instancias, ¿verdad? Y que lo entendamos que solamente es para que veamos de que nuestro Señor Jesucristo hace cosas extraordinarias, y que entre mejor nosotros le servimos, pues también ese beneficio también viene para con nosotros posteriormente. Me pidieron en un lado, para una empresa, de que fuera a hacer una propuesta para el desarrollo de una investigación de trabajo. Nunca me ha gustado eso, porque todos los clientes que yo tengo, Dios me los ha mandado, yo no he tenido la oportunidad de andar buscando, de andar haciendo mercadeo ni nada. Mercadeo referencial, y que la referencia es Dios. O sea, nunca he tenido que buscar a un cliente. Entonces, esa vez se me dio esa oportunidad. Tampoco me había gustado andar haciendo propuestas, sino en el trabajo, pues me lo dejan. Pero dije, bueno, voy a ir a hacer esa propuesta y a ver. Pero yo me puse a orar y vi todo lo que había que hacer. Entonces, llevé el trabajo desarrollado. Llevé el trabajo desarrollado. Dije, bueno, si no me lo tomo, pues no es mucho tiempo que he invertido, pero con esta oración desde mi corazón, ¿verdad? Y no es porque realmente necesitaba tanto el trabajo, solamente es para que veamos que Dios nos ayuda en todo momento y en todo lugar. En algunos casos, nosotros consideramos que en cosas menores, ¿verdad? En otras cosas que medianas, en otras mayores, pero
Cualquier situación es grandiosa porque son cosas que no están al alcance de nuestra mano, que no están al alcance de nuestra mente. Y miren, me fui, expliqué, ¿verdad? Pero yo había mandado a investigar todo, hice el expediente, me fui a hacer la propuesta. Y después de que le escucharon, me preguntaron, ¿cuánto cuesta eso? Yo dije, cuesta tanto. Era una buena cantidad de dinero. Y la persona interesada, ¿saben qué dijo? Vamos a tomar, le vamos a dar el trabajo a él porque ellos no sabían que iba a llevar el trabajo desarrollado. Vamos a darle el trabajo a él, pero ¿sabes qué le dice al compañero? No le vamos a pagar esa cantidad que él dijo. No, hay que pagarle un 25% más. ¿Quién pudo haber hecho eso? Yo no. Lo hizo Dios, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, yo no. ¿Verdad? Porque si alguien me presta mi teléfono, o me sepa que mi teléfono es un poco caro, y si yo se lo presto por 500 lempiras, siempre, no, me querés 400 porque dije, que está reventado, ¿verdad? Entonces nadie le va a decir, te vamos a dar 1000 porque falta que pague más. Entonces, por eso es que cuento estas cosas, no por hartarme, sino que para que vean cuando la mano de Dios está puesta ahí. Entonces todo se nos torna bien fácil. Y saben, no solamente fue eso, sino que a raíz, después de que vieron el tipo de trabajo que yo presenté, entonces, sin que yo les pidiera, dijeron que me iban a dejar que los trabajos que salieran mensualmente los hiciera yo. Esa empresa ahí está todavía, son clientes míos, y haga trabajo yo no haga, tengo honorarios fijos ahí, que no tengo que ir ni a cobrar ni nada, sino que cae directamente a la cuenta. Esas son cosas grandes que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Y en todo un montón de situaciones así, ¿verdad? Cosas con mi familia, situaciones en lo que a lo que yo me dedico también en la parte de ganadería. Y antes yo podría decir, no, eso es una tontera, pues lo que fulano está diciendo que hace o que le funcionó. Dios nos utiliza para que otras personas nos vean lo que sucede en nuestras vidas, vean lo que sucede, lo que nosotros podemos hacer cuando nosotros ya estamos compenetrados, ¿verdad? Ya estamos con esa fe, con esa esperanza y con ese amor que solamente Dios nos puede dar. Yo tengo una ganadería, está fuera de acá, Tegucigalpa, y un día íbamos a darle agua a un lote de ganado. Pues nosotros miramos que el ganado se largaba así, ¿qué pasa ahí? Y entonces cuando llegamos veo que una vaca estaba enferma y se había caído, y el trabajador traía los otros animales y los animales venían bajando por encima de ella. Y entonces yo en este momento regañé al trabajador. Viste que tal y tal cosa estaba pasando ahí. Entonces, pero andate, le digo yo, arriba y traete todas las medicinas que estén ahí, porque no había tiempo de poderle explicar de cuáles trajera, ¿no? Entonces yo me quedé solo con mi hijo. En este momento mi hijo creo que tenía unos 10 años, pero unos 11 años. Y entonces vine yo, venga, te digo, vamos a orar por esta vaca. Yo le pedí a Dios que la vaca no se muriera, la vaca quedara como que si no había tenido nada. Pero la vaca realmente no daba buenas intenciones, no se miraba de que podía salvarse ni nada. Pero hicimos la oración, mi hijo no hizo nada porque era un niño que todavía no sabe verdad. Pero él me escuchó orar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque le quedó en la mente al niño el poder de una oración. Porque él escuchó que yo le dije a Dios que yo creía, que yo sabía que él la iba a salvar. Y cuando el muchacho regresó, entonces viene y le dijo a mí, tu papá lo trajera ahí, perder el pisto, las inyecciones que le va a meter ahí, el pisto botado. Y mi hijo se enojó. Le dice, vos qué sabes, cállate, no digas que mi papá ya oró por ella, ya vas a ver que esa vaca te va a salvar. Y miren, se los aseguro, y esto es
Lo recuerdo como si fuese ayer. Yo le puse 2 inyecciones a la vaca, ¿verdad? Una interperitoneal y otra intramuscular, terminando de ponerle la segunda inyección a la vaca, y la vaca se paró. Una vaca que ya nosotros creíamos que ya estaba cheque, ¿verdad? Como decimos en nuestro vocabulario, la vaca se paró. Lógicamente que no como las otras, pero la vaca no llegar, nos la llevamos a que tomara agua, y la vaca tomó agua, y después empezó ya a venirse ya con otro semblante y todo. Le dice a mi hijo al trabajo fixo. Mi papá le pidió a Dios que la vaca salvar, ahí está. Entonces, son las maneras, ¿verdad?, que Dios va utilizando, ¿verdad?, en diferentes situaciones. ¿Se recuerdan que al inicio yo les dije que yo decía que mi hermano me dice, siquiera me sobara la cabeza, siquiera me diera una cabra de amor, aquello que deseaba yo así? Entonces Dios tiene diferentes formas maravillosas, diferentes formas de, de darnos las cosas. Es ahí donde nosotros entendemos que Dios no se queda absolutamente con nada. En el año 2018 no hubo, mi mamá ya estaba bien enferma, ¿verdad? Allá en su casita, la casita prometida, ¿verdad?, que ya se la había cambiado porque me iba mejorando yo, pues entonces iba mejorando también su casita. Pues Dios quiso que la trajera para acá. ¿Por qué yo digo que Dios quiso que la trajera para acá para producir? Para mi esposa es médico. Entonces, allá ya no había cómo controlarle porque ya los médicos le habían puesto tantas medicinas que mi mamá en su estado ya no sabía cuál era la que tenía que tomar a las 6, cuál era la que tenía que tomar a las 9. Y ni pagado pude encontrar con ni un familiar. Ninguna de las nietas que mi mamá se macaneó tanto para criarlas y todo, no las quisieron cuidar. Y pagado no era ¿cómo puede ser posible? Pero son propósitos de Dios, son propósitos de Dios. Entonces, me dice mi esposa, no me llevo la plata social, para la mantener en la casa, ya la voy a cuidar yo y no te vamos a estar ahí más cerca de ella. ¿Saben para qué fue que Dios hizo eso? Para yo poder ver la alegría de mi madre que le causaba saber cuando yo venía para terminar. Cuando yo iba a trabajar, me decía, qué guapo te mirás, hijo. Qué guapo te mirás, cuando le gustaba verme de corbata y de saco. Te mirás bien guapo. ¿Sabes qué? Vení. Me daba un abrazo, me daba un beso y me decía, hijo, yo te amo. Yo te amo. Nos poníamos a ayudar los dos. Ese era un propósito de Dios. ¿Para qué? Darme aquello, y lo decía cuando yo estaba unido, para darle felicidad a ella, que decía que yo lo que hacía, que aunque le daba muchas cosas, pero lo que le daba era dolor de cabeza, y que lo que hacía era ponerle el corazón de un niño. Cuando yo caminaba en todas mis borracheras, en todas esas cosas que yo hacía. Entonces, allí estaba el propósito de Dios. Y miren, esto es ya para finalizar. Dios vino y terminó de fortalecerme, terminó de hacer creer todavía más en Él, de que nuestra fe, que nuestro amor y nuestra esperanza fuera todavía superior. Cuando ya mi mamá estaba muy débil, ya no le gustaba estar mucho tiempo sentado, o acostado, ya quería andar saliendo por su propia cuenta. Y yo le decía, no, mamá, por favor. Yo le pedía a Dios que me cuidara, que no fuera a quebrar un brazo, una pierna, o qué sé yo, pues, que no fuera a dejar postrada, porque esto iba a ser un sufrimiento más para ella que para nosotros. Porque ella, sentirse impotente para ella era como morirse en vida. Miren, se cayó 2 veces, solamente se golpeó la cabeza, sí, tenía que ir a algunos puntos de gota y todo, pero Dios me lo mantuvo intacto. Y le dije yo que también le pedí a Dios de mucho corazón que yo sabía que iba a morir, pero que su muerte fuera tranquila, que su muerte no fuera nada lamentable. Y el día que mi madre se murió, Dios hasta me avisó. Yo la dejé donde mi hermana, porque cuando yo salía para allá, para la finca, la dejaba donde mi hermana para que ella no se volviera a estar en otro lado.
Cuando yo escuché el teléfono, le dije al trabajador, se murió mi mamá. No sé, algo me dijo a mí. No es porque no es que yo estaba esperando que mi madre se muriera en ningún momento. Cuando yo abrí el teléfono y miré que era mi hermano, terminé de confirmar y escuché a mi hermano llorar. No, 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 eso tenía que pasar. Solamente quiero saber cómo pasó, contame cómo pasó. No, me dice, mira, solo se levantó, la bañé, me hizo todo, le di de desayunar y después le di las pastillas que me tocan en la mañana. Y solo hizo así como un hipo. Sí, me dice, y ahí está, me dice, sentadita como que estuviera dormida. Otra cosa. Dios, solamente la Cristo, tantas cosas que yo pudiera contarles, pero el tiempo no nos gusta esas unas pocas, ¿verdad? Las grandiosidades que Dios ha hecho en mi vida. Y sé que ahora, problemas, siempre tenemos todos, siempre tenemos problemas, ¿verdad? De diferente índole. Ustedes no están aquí presentes, sé que también, pero ahora tenemos también pedir a nuestro Padre Celestial, no es a un amigo, no es a un hermano, no es a un sobrino, sino que a nuestro Padre Celestial con confianza, con convicción y con mucha esperanza, con mucha fe. Paremos pues para que hagamos una oración. Esa oración que hace 8 años, un mes y 2 días, yo hice por primera vez y que me dejó impactado. Repitan conmigo. Padre Celestial, este día reconozco que soy un pecador. Reconozco, Padre, que he fallado mucho, pero te pido perdón y me arrepiento y reconozco a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Que este testimonio sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.